nosocomiales, pues también el enfoque más importante debería ser preventivo. No tanto, ¿qué hago cuando tengo un paciente con infección de este tipo? Porque son solo por la bronca es evitar. Y como pueden ver, es una definición muy vieja, la importancia que tienen las infecciones de transmisión sexual en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe, tomando en cuenta también que hay un tremendo subregistro, particularmente en esta área. Ustedes me preguntan cuántos de los pacientes que yo he visto, que veo con ETS, los reporto a la Secretaría de Salud positiva. Y si yo no lo reporto, pues pasan como que no fueron. Por supuesto que puede haber muchas opiniones al respecto, pero como yo le comentaba alguna vez al secretario de Salud que me reclamó eso, bueno, el día que ustedes se comprometan que le van a dar todo el tratamiento, le van a hacer los estudios, le van a tratar las secuelas gratuitamente, yo se lo reporto. Mientras tanto, el hecho de yo reportar o registrar a un paciente, pues es señalar. Entonces, a veces eso no sucede. Cuando hablamos de VIH, vamos a hacer más énfasis. Aquí están algunas de las principales ETS. No vamos a hablar obviamente de todas, y cuando se trate de VIH, pues vamos a tener de hecho 2 clases especiales para hablar de VIH. Porque tal vez sea la única vez, como algunos de sus compañeros X que ahora están en Estados Unidos me han comentado, que esa fue la única clase de VIH que tuvieron en sus 6 años de carrera. ¿Cuál? La de VIH. Entonces, bueno, le vamos a hacer mucho énfasis a la VIH. Entonces vamos a empezar hablando de la sífilis. Ustedes saben que la sífilis es causada por una espiroqueta, una bacteria que tiene forma así como el resortito, que se llama treponema pálido y es de la especie pálida. Es una enfermedad interesante porque hasta antes de que Colón descubriera América, pues prácticamente no se conocía la medicina occidental. Y lo que se cree, que es también algo interesante, es de que es una bacteria que posiblemente haya mutado durante el paso de los hombres primitivos a través del estrecho ibérico. Y aprovechando las condiciones de América, se volvió de ser una enfermedad, ven ahí en la fotografía, localizada a la piel y a las mucosas, que se transmitía por contacto directo, se volvió a una enfermedad transmitida por relaciones sexuales y que tiene una localización diseminada. También saben perfectamente que se transmite por contacto sexual, puede que sea producto a través de la placenta, a través del canal del parto. Y pues como les comentaba, hasta antes de que Colón descubriera América, solo estaba en nuestro continente. No se sabe muy bien por qué. El hecho es de que cuando Colón regresó con el chocolate y regresó con, ¿cómo se llama? Cacao. Con el cacao, los tomates, la caña, el oro de América. También llevó algunas inditas que pues, llevaron premios, ¿no? Entonces, rápidamente se diseminó la sífilis por Europa. Y de hecho había mucha controversia sobre si era lo mismo que la gonorrea. Entonces gente como ese investigador inglés, John Hunter, se puso a experimentar. Como él no quería afectar a otros, experimentó en sí mismo. Entonces se infectó de sífilis, pero con la mala suerte que también se infectó de gonorrea, entonces no resolvió nada. Solamente perjudicó a su esposa. No había tratamiento para la sífilis hasta que Fleming descubrió la penicilina, pues como pueden ver les daban antimoniales y baños con mercurio y te morías de otra cosa, de falla hepática, renal, de cáncer, pero bueno, no te puedes hacer eso. La sífilis la conocemos bien gracias a estos señores, ¿no? Son cuates que merecen, de hecho los premiaron en Estados Unidos. Seguramente ustedes han podido hablar del experimento de Tuskegee.
el teniente Clark tenía la preocupación de que los soldados siempre regresaban premiados de la guerra. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un estudio para conocer más de la sífilis, a ver cómo le podemos hacer para evitarla, cómo le podemos hacer para tratarla. Entonces, junto con el doctor Wenger, diseñaron un protocolo y dijeron, bueno, vamos a inocular a la mitad de individuos con sífilis y la mitad con placebo y lo seguimos para ver qué pasa. Entonces, fue un estudio también hecho, aleatorizado, doble ciego, que casualmente todos los que les inocularon la sífilis eran negros y todos los que les tomó el placebo eran blancos. Pero azar, o sea, obviamente no hubo mala intención. Y entonces para eso reclutaron a la enfermera Rivers para que pudiera convencer a la gente de su raza para que se la creyeran. Según esto, les iban a dar apoyo, les estaban inoculando una vacuna que los iba a proteger de algunas cosas. Nadie les dijo que era el microbo de la sífilis. Y fue un estudio que se llevó décadas. Y gracias a ese estudio conocemos mucho de la historia natural de la enfermedad. El problema más grande fue que posteriormente se descubrió la penicilina. Y entonces hubo gente que dijo, de los investigadores, pues vamos a darles penicilina. Pero gente como que se parece a Juan Hermosa, el doctor Heller, dijo, oye, pero se va a acabar el estudio. Todavía nos falta saber más. Entonces dijo, pues no les damos penicilina. Algunos negritos se rebelaron y dijeron, oye, pues es que yo sé que esto me puede curar. Y le dijeron, no, es que si te doy penicilina te mato. Tú ya no puedes recibir la penicilina. Eso es para los que se acaban de enfermar. Entonces se la llevaron. Obviamente hubo casos de sífilis cardiovascular, meningia, tabes dorsales, gomas, niños que nacían con sífilis congénita, mujeres que abortaban. Y se vino el escándalo. Y cuando Bill Clinton fue presidente, iban a sancionar a estas gentes, que de hecho recibieron una medalla de mérito, eran investigadores. Y lo único que hicieron es que los sancionaron, ya no podían ejercer la medicina, pero ya eran muy viejitos. O sea que, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la enfermera Rivers ya había muerto. Ellos sí lo hubieran crucificado, la quemaban viva, pero pues a esos cuates. Entonces, gracias a este estudio, conocemos mucho de la sífilis, pero también gracias a este estudio se establecieron las reglas de la investigación en humanos. ¿Las reglas de investigación en humanos? De hecho, ahorita tenemos un paciente que está en investigación aquí, se ha pasado por terapia. El que tiene el dispositivo de asistencia ventricular, entonces, investigación en humanos. Y se tardó un año para que lo aprobaran. ¿Quién está financiando? Es una compañía que está diseñando un dispositivo de asistencia ventricular mexicano. No es el técnico. No les interesa mucho eso. Ellos crean empleadores, pero crean trabajadores para los empleadores, no tanto que se desarrollen. Pero bueno, también saben bien que la sífilis le da más a los que se exponen. O nada más a los sexuales. Trabajadores sexuales, usuarios de drogas, minorías, que aquí seríamos mayorías, gente de bajos recursos, gente que, pues, porque no sabe, porque le vale, pues se expone. Y aunque existen todas estas formas de transmisión, las transfusiones prácticamente ya no son un gran problema, porque todas las sangres transfundirla. Entonces realmente el contacto sexual y en las mujeres que no llevan control prenatal, pues la vía transplacentaria del parto en situaciones. Como se puede ver aquí, estos son datos de los Estados Unidos, los últimos datos publicados por el CDC, donde se puede ver que la tasa es más o menos igual en hombres y mujeres. Sin embargo, en los hombres que tienen sexo con hombres es mucho más alto. ¿Qué quiere decir? Que se exponen más. La sífilis, ¿qué
tiene una patogénesis interesante. La espiroqueta es altamente invasiva, pero es incapaz de sobrevivir fuera del huésped. Entonces, lo que me infecté porque me sequé con una toalla no se aplica. Entonces, cuando hay una inoculación sobre las mucosas, se inicia una reacción inflamatoria local. La espiroqueta es capaz de penetrar la mucosa y busca los ganglios linfáticos. Ahí es fagocitado, pero al carecer de polisacáridos en su pared, lo único que hacen los macrófagos cuando fagocitan es transportar. Y entonces así es como la enfermedad se disemina. Esa falta de polisacáridos hace que la respuesta inicial, que es el chancro, que es una respuesta inflamatoria, se vuelve una respuesta antiinflamatoria. Por eso los pacientes después de cierto tiempo, y es como la mayor parte de las veces los encontramos, tienen una enfermedad latente, no sintomática. Algo parecido con lo que sucede con la lepra, con lo que sucede con el VIH. Cuando vemos el VIH van a ver que es algo muy similar a eso. Y por eso en la lesión temprana, ustedes pueden ver mucha actividad inflamatoria, infiltración perivascular, y pueden incluso encontrar los espiroquetas, como se ve ahí en el plano. Pero conforme va avanzando la enfermedad, lo único que vemos es necrosis. Y cuando alguien hace una biopsia de un goma, puede ser que no se entere siquiera que es sífilis. Puede pasar como un granuloma por cualquier otra razón. Y ahí lo importante es de que generalmente no vemos organismos, aunque si hiciéramos un PCR, posiblemente sí encontraríamos que hay bacterias. Pero están en tan poca cantidad que no las vamos a ver directamente en la tinción. Y lo que hacen también es parte de la patogenia de la enfermedad, lo que hacen las espiroquetas es que promueven la trombosis, ocluyen los vasos. Y por eso es que en la sífilis cardiovascular tenemos la aortitis hemolítica, que es una dilatación aneurismática de la aorta. Porque los pequeños vasos que alimentan las paredes de la aorta, de los grandes vasos, están tapados. ¿No? Así que causan algo parecido a la enfermedad aterosclerótica. Y lo mismo pasa en el cerebro. Bueno, donde hay un coma, que puede ser en el hueso, en los riñones, en el hígado, lo que hace es ocluye necrosis. Entonces lo que vemos es daño por isquemia. La sífilis en general tiene una incubación de alrededor de 3 semanas, puede ser más corto dependiendo de la exposición. Si tenemos contacto sin protección muchas veces con alguien que tiene chancros activos, pues no es fácil que ocurra rápidamente. Y después de aparecer después de esa inoculación, esa periincubación, aparece lo que es la sífilis primaria, que es el chancro. Que también, como vamos a ver más adelante, va a desaparecer. Entonces, de tener la infección, ocurre el chancro como la primera manifestación. Esto puede ser alrededor de 3 semanas. Después de otras 3 o 4, y que desapareció el chancro, independientemente de que vayamos o no a tratar al paciente, aparece la sífilis secundaria, que es la diseminación de la enfermedad, algo así como lo que sucede con el VIH. En el momento que tienen el síndrome retroviral agudo, pues es algo parecido a la sífilis secundaria, es la diseminación de la enfermedad. Es un síndrome parecido a la mononucleosis, donde hay rash, linfadenopatía, crecimiento visceral, fiebre, y que inclusive si no tratamos al paciente, que la mayor parte de las veces sí sucede, va a desaparecer. Y entonces los pacientes van a entrar en el estado latente, del cual posiblemente nunca salgan. Dice que más o menos 3 de cada 4 no van a tener nunca síntomas. ¿Y cómo los vamos a detectar? A la hora que vayan a donar sangre, o que por alguna razón les hagan un PDR. Y alrededor de una cuarta parte de los pacientes pudieran progresar a la sífilis, cosa que ya es muy raro. ¿Y por qué es raro? Porque entonces la sífilis primaria es el chancro, que tiene como característica que es una pápula indolora. Eso la diferencia, por ejemplo, de una úlcera hepática, que
o de un chancro blanco que también duele. Es una úlcera limpia y que se va a resolver espontáneamente dejando una cicatriz. Más o menos puede durar el chancro. En ocasiones puede ser muy rápido y durar unas 2 semanas, pero puede prolongarse hasta 6. Y generalmente se asocia de linfadenopatía local, a diferencia del secundarismo sifilítico, donde hay linfadenopatía pero generalizada. Y aquí si hay fiebre, malestar general, se les puede caer el pelo, pueden aparecer con diomas planos. Con todo esto, pues pudiéramos pensar a lo mejor que se trata de neumonía. Y posteriormente, pues todos los pacientes van a caer en lo que se llama el periodo de sífilis latente, que es un estadio en el cual solamente vamos a encontrar evidencia serológica y que, como ya les comenté, pues nada más una cuarta parte van a progresar. Vamos a decir que es algo parecido a lo que sucede con los famosos seropositivos del VIH. Gente que no tiene síntomas y que les hacen una lista, en este caso, les hacen pruebas que pueden ser treponémicas o no treponémicas y encuentran que tuvieron exposición y están enfermos. Y finalmente, la sífilis terciaria, que se puede manifestar a cualquier nivel. La lesión característica pues, son los gomas, que son lesiones necróticas, como pueden ver esa de la foto, y puede ocurrir en cualquier parte. Característicamente se habla de los gomas, la sífilis terciaria a nivel cardiovascular y a nivel neurológico, donde puede tener todas esas manifestaciones, siendo la más común la asintomática. Y esto sobre todo lo vemos, y vamos a ver un poco más de eso, cuando veamos el VIH. Los pacientes con VIH, debido a que no tienen una respuesta celular apropiada, avanzan la sífilis terciaria, incluso brincándose al secundario. Entonces, si le hacemos BDRL a un paciente con VIH y sífilis en el líquido cefalorraquídeo y encontramos el BDRL positivo, quiere decir que este paciente ya tiene neurosífilis, aunque no tenga sífilis. La diferencia en cuanto al tratamiento es que la penicilina benzatínica, que es lo que usamos para la sífilis, no atraviesa la pared muscular. Tendríamos que tratarlos con penicilina intravenosa. Y durante 3 semanas, cosa que pues, genera también mucho problema. Y bueno, las mujeres embarazadas que no se les cheque el BDRL o que no van a un control prenatal, pues pueden tener un producto afectado. En ocasiones el niño puede parecer sano. En otras ocasiones pudiera tener infecciones respiratorias, particularmente superiores de repetición. Pudiera tener lesiones en la piel. Y lo que describen los libros, que tampoco es tan común, pero sucede, es la lesión ósea, la famosa tibia del sable, por ejemplo. Se debilita la matriz del hueso y los huesos se doblan. ¿Sí? Pueden tener afecciones oculares, pueden tener neumonías. Una causa de neumonía periparto o intraútero puede ser la sífilis. Por eso cuando tenemos un niño que nace con este tipo de problemas, se le pide el storage. ¿Sí? Y bueno, la característica o la más descrita de los síntomas de sífilis congénita es la pérdida de coche, que tiene que ver con los dientes, los ojos y los oídos. Tristemente, todavía hay sífilis congénita. Y bueno, esta diapositiva también la saqué del último reporte del CDC en cuanto a ETS, donde se puede ver que aún en la Unión Americana se reportan casos de sífilis. ¿Cómo diagnostico la sífilis? Muy importante, se les puedo preguntar en el examen. El treponema pálido no se puede cultivar. No inoculan ni conejos. Todavía no me conejos. Pero como ya casi no hay ni conejos ni cobayos en los laboratorios, pues no lo usamos. Pero se puede hacer. Es igual que la lepra en ese aspecto. Pero lo que hacemos es buscar al treponema a través de una prueba que se llama campo oscuro que se hace en el chancho.
¿Qué es el campo oscuro? Es simplemente hacer un raspado de la úlcera, ponerlo en solución salina y darle luz perpendicular para que en el campo oscuro, pero no va a pasar otra vez, vean brillar las espiroquetas. Se pueden hacer tinciones de plata, de fluorescencia, pero todo esto es básicamente para el chancro. Cuando ya estamos hablando del secundarismo sifilítico para adelante, las pruebas que se utilizan son serológicas. Igual que como comentamos en la clase de laboratorio, no tenemos otra cosa, generalmente. Entonces, hay pruebas treponémicas que miden cardiolipinas. La actividad de las cardiolipinas tiene que ver con la sífilis, pero con muchas otras cosas más. Y cuando tenemos esas pruebas positivas, pues se hacen las pruebas treponémicas. Algo así como el ELISA y el Western Blot, hablando de ellos. Por supuesto que se puede hacer PCR, pero no en todos lados. Recordar también que en la sífilis primaria, las pruebas tanto treponémicas como no treponémicas pueden salir falsas, negativas, dependiendo del tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque ambas están midiendo anticuerpos y a lo mejor es tan reciente la infección que el organismo no ha generado los anticuerpos. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar en el chancro los treponémicos. Ya después del secundarismo pueden ver que la sensibilidad es muy buena y prácticamente en todos los casos vamos a encontrar pruebas positivas. Pero también es cierto que el BDR positivo, las pruebas no treponémicas positivas pueden darnos muchas cosas, incluso el embarazo. Entonces aquí vendría una pregunta. Si yo tengo en mi consulta una mujer embarazada que sale con un BDR positivo, ¿qué es lo que debería de hacer? No, lo repite, sale positivo. Profilar la prueba. Una prueba. Le hace una prueba treponémica. Cuando vemos en el IMSS, y no dudo que sí sea la Secretaría de Salud en general, tal vez en el materno. Como es una prueba muy cara, no la hacen. Entonces, si la mujer es alérgica a la penicilina, ya me la pusieron difícil. Tengo que pelear porque me hagan la prueba. Pero si la mujer no es alérgica a la penicilina, mejor la hago millonario. Y así evito. Pongo 2.400.000 unidades, perdón, 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica y con eso ya. Eso es lo que normalmente hacemos. Hay otras razones para que las personas tengan VIH, pero bueno, la edad avanzada. Es muy común que los viejitos, gente mayor de 60 años, tengan VIH positivo. Entonces también hay que manejar bien la información, porque a lo mejor la viejita, llegando a la casa, va a agarrar a bastonazo. Puede ser por edad. Y hay otras enfermedades que pueden causar incluso pruebas treponémicas positivas. Por ejemplo, si tienen Lyme, si tienen enfermedad por mordedura de rata, leptospirosis, que son puras infecciones por espiroquetas, les pueden dar el FTA-ABS positivo. Por ejemplo, antes de que tuviéramos pruebas serológicas para Lyme, la manera que hacíamos el diagnóstico de enfermedad de Lyme era pidiendo un BDRL y un FTA. Si el BDRL era negativo y el FTA era positivo y tenías un cuadro clínico sugestivo, lo más seguro es que tuviera Lyme. Entonces ambas pruebas pueden salir en falso, ¿no? Hay que interrogar sobre factores de riesgo y obviamente sobre síntomas. Vacunas. Antes no teníamos anticuerpos antinucleares. Cuando hablamos de la fiebre, decía yo que el ES era una causa de fiebre desconocida, ya no es. Pero no teníamos ANAS. Entonces, ¿qué hacíamos? En lugar de los ANAS, le pedíamos un BDRL para las mujeres. Y el BDRL positivo era un criterio para ellos.
¿Cómo trato la sífilis? El treponema pálido ha sido incapaz de hacerse resistente a la penicilina. Entonces la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección. No hay mejor que eso. No es el meropenem, ni el doripenem, ni la piperacilina tazobactam, ¿sí? Es la penicilina. Y ya habíamos comentado, para una sífilis no en el sistema nervioso central, la penicilina benzatínica es suficiente. El problema es cuando hablamos de neurosífilis, donde se tiene que dar penicilina intravenosa por 3 semanas. Y eso es complicado. ¿Cómo le hacemos entonces? Ahí sacamos el gas de la manga y les damos ceftriaxona. ¿Qué cosa? Ceftriaxona. Es menos activa, pero se puede usar. Pero hay momentos Cuando tienes neurosífilis. Ah, Entonces, en un paciente con VIH que tiene PDRL positivo y lo funcionamos y encontramos que el líquido sufragológico también tiene, hay que darle ceftriaxona en lugar de penicilina. Los alérgicos se les pueden dar tetraciclinas, pero el problema es que hay que darles por más tiempo y a lo mejor no se los toman, a lo mejor les dan gastritis. Entonces, no es un tratamiento tan seguro como O sea, ¿el entonces es para neurosífilis o...? sí, es una alternativa para la neurosífilis. Bueno, eso es en cuanto a la sífilis. ¿Qué hay del chancro blando? El chancro blando es causado por una bacteria gram negativa, Haemophilus ducreyi, muy parecido a Haemophilus influenza, y a diferencia de la sífilis, causa una úlcera Dolor. que no se quita, que duele, que supura, que sangra y que tiene a veces linfadenopatía unilateral, no bilateral como la sífilis. Esto se puede cultivar y se cultiva en un agar chocolate común y correcto como cualquier. Se puede tratar con macrólidos, se puede tratar con ceftriaxona y aquí podemos decir, bueno, es que no estoy seguro si es sífilis o es chancroide. No se puede hacer. Aunque las características son tan diferentes que sería bastante criticable confundir. El chancroide es una enfermedad más bien tropical en Estados Unidos, sobre todo inmigrantes tienen, realmente es raro. Y de hecho en esta región no lo vemos, pero la gente que es de Chiapas, Tabasco, que va a Centroamérica, pudiera tenerlo de repente. Otro problema venéreo es la uretritis. La uretritis puede ser causada por conococo o puede ser causada por clamidia u otras bacterias parecidas como micoplasma, ureaplasma. Característicamente la uretritis es un síndrome caracterizado por el descargo uretral, purulenta y el abdomen. Y lo que buscamos para hacer el diagnóstico es la presencia de purulencia en esa secreción transuretral. Es difícil cultivar ambas cosas. Se puede, pero es complicado. Y por eso la mayor parte de las veces en los pacientes que tienen uretritis les damos tratamiento empírico sin un diagnóstico específico. Pero también hay que recordar que hay otras cosas que pueden causar uretritis, tricomonas en el caso de las mujeres, herpes. Me tocó en una ocasión atender a un paciente que me dio un neurólogo porque le había dado de todos los chochos posibles y el señor se seguía quejando de uretritis. Y resulta que lo que tenía, le pedí que le hiciera una cistoscopia que no lo había hecho. Y a la hora de meter el endoscopio, vio que toda la uretra estaba llena de úlceras, tenía herpes. Y las úlceras causaban secreción y obviamente dolor. No creo que se la pasara muy bien este cuadro. Cándida puede causar lo mismo, un chancro que se infecta intrauretral puede causar igual. Y hay otras cosas como cuerpos extraños. En alguna ocasión, cuando era Emil, me tocó en el infantil un niño que se metió un alambre a través de la leche.
O todo el mundo hace eso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tumores, cosas autoinmunes como el BCL, como la hepatitis de Wegener, incluso la tuberculosis puede causar. Pero lo más importante es el gonococo. El gonococo que incluso se habla de él desde la Biblia, muchas de las restricciones en los libros sagrados, pues era presente para evitar. Esos libros son libros de prevención de infección. ¿Por qué los hebreos no comían puerco? Porque había tequila. ¿Por qué los hebreos se lavaban las manos? Pues no querían el día de la. ¿Por qué se inventó el vino? Aparte de que sabía bien. ¿Por qué era más riesgoso tomar agua que el vino? No bebían el agua. Entonces, muchas de las cosas que vienen ahí tienen una razón. Muchas veces higiene. Entonces, bueno, la gonorrea característicamente causa uretritis. Y en el caso de las mujeres, pues también causa enfermedad inflamatoria. El gonococo es un diplococo gram negativo y pocos diplococos gram negativos patógenos. El gonococo y el meningococo son dos de ellos. Es un patógeno que solamente ataca a los humanos y que le encanta el tracto urogenital. ¿Por qué? Pues porque tiene estos factores de virulencia, ¿no? Desde los pili con los que se pueden anclar a la mucosa, las proteínas que evitan la fagocitosis, que favorecen la penetración, que causan necrosis. Y de todo esto, lo que más nos interesa en este momento, porque es en lo que se complica nuestro tratamiento, es que cada vez hay más resistencia a la penicilina. Antes de la guerra de Vietnam, la resistencia a la penicilina tampoco no existía en México. Cuando empezaron a llegar los soldaditos de Vietnam, así como cuando Colón regresó a España, es cuando regresaban a América, se trajeron el gonococo resistente de Vietnam. Y bueno, aquí ha proliferado, ha adquirido más factores de resistencia. ¿Cuáles serían? ¿Qué mecanismo de resistencia creen ustedes que tenga el gonococo? Son bombas de flujo, alteración de PVPs, enzimas, ¿qué? Es un gram negativo, recuerdo. Sí, es un coco, pero gram negativo. ¿Cuál es el mecanismo más común de los gram negativos?